Nuestra invitada de hoy en Periodista Digital es uno de los rostros más conocidos para los espectadores de las tertulias políticas en la televisión en España. Tras haber sido directora de comunicación del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, volvió a los medios de comunicación, donde ya había trabajado durante muchos años. En la actualidad, participa en los debates televisivos de La Sexta Noche y Más Vale Tarde, también de La Sexta. También se le puede escuchar en la radio, en concreto en Julia en la Onda, de Onda Cero. Bienvenida y muchas gracias. Hola, gracias a vosotros por invitarme. Bueno, Elisa, tú eres una conocida tertuliana y analista política. Entonces, bueno, lo que marca la agenda política de esta semana ha sido sin duda alguna el debate sobre el Estado de Nación, que ya han sido las 2 jornadas de debate. Hoy estamos con las votaciones. Entonces yo te quería preguntar, una vez ya pasado que es el debate en sí, ¿tú qué destacarías más de la participación de los 2 grandes líderes, de Mariano Rajoy y de Alfredo Pérez Rubalcaba? A mí realmente lo que más me, o para resumir, lo que a mí me parece el debate del Estado de la Nación es que le sobra la palabra debate. Es decir, yo sí creo que hemos visto el Estado de la Nación, porque hemos visto a un Partido Popular encastillado en lo que a ellos les interesa, que es explotar los éxitos económicos de cara a las siguientes citas electorales, alimentar de alguna manera algunos de sus sectores electorales y no tocar otros temas que les resultan conflictivos. Y por otro lado hemos visto al líder socialista y a otros líderes como los de Izquierda Unida llevar al Parlamento lo que son las preocupaciones que para mí tiene la gente real y tratar temas que son sufrimiento para mucha gente en este país, que Mariano Rajoy no tocó absolutamente para nada. De manera que es como si viéramos una fotografía muy, muy buena de lo que sucede en nuestro país, como hay personas que la realidad la miran desde determinadas atalayas y no terminan de ver qué es lo que sucede abajo, como otros intentan llevar el sentimiento de la gente hasta el Parlamento, y al final pues tenemos que pensar que ese retrato es el que hace que al no existir ese debate, al no haber comunicación entre esas dos fotografías de la sociedad, pues haya otro tercer grupo de ciudadanos que se siente excluido de ese debate político, porque no se siente representado para nada en eso. Sí, pero en realidad en lo que tú me comentas, lo que vemos es que ninguno dio una visión completa, porque uno se fue a lo macro, a las grandes cifras macro, otros fueron a lo micro. Pero es que en realidad no se puede desligar, o sea, no se puede arreglar lo micro si no se arregla lo macro, y si lo micro va mal, de poco sirve que lo macro no vaya bien si no mejora del todo. Ya, pero evidentemente es como si hubiera un muro ahí que separara pues dos tipos de visiones del mundo. Entonces a mí eso me preocupa mucho, porque de alguna manera, a ver, cuando se habla de las 2 Españas, yo es que sí sigo viendo dos facciones en la sociedad. Es decir, depende de dónde quieras mirar los problemas. Entonces sí que veo que hay 2 formas diferentes de mirar los problemas. La del Partido Popular es una forma de ver los problemas que tiene que ver con determinadas posturas incluso sociales, ¿no? Y olvida a otras, porque yo creo que teóricamente sí saben que hay sufrimiento, pero no sé si realmente lo saben. Y por otra parte, pues claro, es verdad que en el discurso de Rubalcaba hay muchas cosas de la realidad de la calle, pero es verdad también que ellos gobernaron hace bien poco y que gran parte de la pérdida y de los recortes los comenzaron ellos. Es decir, es algo que el votante de izquierdas siempre le reprochaba a Zapatero. Es decir, Zapatero claudicó, incluso metiendo en la Constitución la cláusula neoliberal por antonomasia, ¿no? Entonces, bueno, pues es verdad que hay contradicciones en ambos grupos. ¿Realmente tú crees que es neoliberal poner una cuota de déficit de gasto público que además ni siquiera se marca cuánto es? Ponerlo en la Constitución, sí. O sea, constituirlo en uno de los principios básicos de inamovibles, me parece que sí. Pues además es abierto, sin nada, ninguna cifra. O ya, sea, no, pero en muchos países está ahí. Es un principio claramente neoliberal. No es un principio socialdemócrata, y el meterlo en la Constitución de manera que enmarque la acción de todos los gobiernos, incluidos los socialdemócratas, sí me parece que es una forma de claudicación ideológica. De hecho, yo creo que gran parte de los votantes de izquierdas, ese es uno de los aldabonazos de Zapatero que no le perdonarán, ¿no? Bueno, en fin, yo no creo que se pueda hablar de neoliberalismo, y mucho menos la Constitución española, que ni siquiera reconoce la propiedad privada como un derecho fundamental. Pero incluir eso dentro, pues precisamente es que la Constitución es un marco de actuación. Entonces, tú puedes tener como principio ingresos igual que gastos, no endeudarte más allá de lo que puedes pagar, pero eso no deja de ser un principio, no es un principio fundamental del Estado. Tú has de permitir que si hay otros gobiernos o hay otras situaciones en las que eso se puede hacer, endeudarse a veces es crecer. Entonces, a mí me parece que el haberlo introducido en la Constitución supone una claudicación por parte de los socialdemócratas. Lo piensa gran parte de sus votantes. También te quería preguntar, porque tú me ibas diciendo, bueno, esto responde a 2 visiones sociales. Explica un poco esto. Porque... Es que 2 visiones sociales, yo creo que son hasta 2 visiones
a veces pienso que cosmogónicas, o sea, que tienen que ver con la forma de ver la vida de las personas, o sea, y yo no sé hasta qué punto eso... No sé si hasta qué punto es conciliable. Yo lo que sí creo es que se puede hablar. Se puede hablar de esas posturas, pero cada vez veo un país que habla menos. Cada vez... ¿Pero con un país o unos políticos y unos periodistas? No sé, incluso a veces veo un país que habla menos. Claro. Y veo personas que no quieren oír más que los fragmentos de realidad que les gustan, ¿eh? Es decir, bueno, pues hay determinados medios, por ejemplo, ideológicamente muy marcados, a los que si de repente invitan a un tertuliano como yo, hay público al que no le gusta simplemente oír mis ideas. Es decir, ojo, que no estoy diciendo que las adopten, y ojo, que no estoy diciendo que no piensen que son no sé, son una burrada incluso, pero el hecho de que no quieran oírlas, a mí eso me preocupa. ¿Y en sentido contrario? Pues es que yo creo que en sentido contrario pasa menos. Es decir, pasa menos que en las tertulias, por ejemplo, las que tú pudieras decir que la orientación general es más de izquierdas, no se respete las ideas de... Te voy a poner un ejemplo, por ejemplo, claro. Es decir, a lo mejor en determinados medios que ideológicamente apuestan por una visión respecto al aborto contraria, no admiten, no quieren ni siquiera oír que hay gente que es favorable, por ejemplo, al aborto libre. Pero, sin embargo, nunca he visto que en una tertulia proclamadamente de izquierdas no se permita aún pro vida decir que los abortistas son asesinos. Hay una parte que admite una mayor flexibilidad. A mí me asusta mucho que la gente no quiera oír las ideas de los demás, que no quiera oírlas. Me dices esto y yo estoy pensando, por ejemplo, en el medio que ha sido el medio de derechas o incluso de más que derechas, más conservador por excelencia, que es Intereconomía. Es el primero que empezó a llevar ya no tertulianos más o menos afines al PSOE, sino realmente de extrema izquierda a sus tertulias. Bueno, no sé, eso es una realidad. No sé, o sea, Pablo Iglesias... La denominación de extrema izquierda, o sea, a veces es un poquito, porque teniendo en cuenta que a mí me han llegado a decir que soy de extrema izquierda, la verdad, yo la denominación de la extrema izquierda ya... Pero vamos a ver, Pablo Iglesias creo que no podemos decir que es un socialdemócrata de todas formas, y iba a Intereconomía. De todas formas, sí, pero de todas formas, si te das cuenta las distribuciones de las fuerzas en determinadas tertulias, pues es evidente que son 5 contra 1, es decir, es una especie de voz testimonial, ni siquiera es equilibrada, ¿no? Ni siquiera equilibrada al volumen de votos que tiene. Bueno, que no es que yo me queje, pero a mí lo que me... Porque de hecho si uno va es porque quiere ir, ¿no? Pero a mí sí me preocupa esa falta de diálogo, esa especie de escisión que notas a veces en la calle. Yo la noto a veces. Pero ¿tú crees que realmente en la calle? Yo te voy a decir sinceramente, yo observé hace unos años que es verdad, la gente no hablaba, se producían peleas por política entre amigos y familiares incluso. Yo creo que eso a lo mejor es por la situación de crisis profunda, porque la gente está harta, pero yo creo que la gente vuelve a hablar con mucha más naturalidad que hace unos años. Es mi impresión personal. Bueno, pues es tu impresión personal, yo no te la voy a discutir. Yo no te digo que no haya señores que ven determinados programas y que les molesta. A mí me parece que en este país hace falta más diálogo, pero el diálogo real. O sea, diálogo no significa ahora es tu turno y hablas, ya ahora es mi turno y hablas. El diálogo significa hablamos e intentamos ver, en lugar de qué nos separa, para arrojarnos algo, ver si tenemos algo en común que poner encima de la mesa. Y yo creo que esa especie de... que es una actitud personal, ¿eh? Lo de vamos a hablar a ver si entre todo encontramos algo en lo que estar de acuerdo y entonces a partir de ahí construimos. Y yo creo que la actitud ahora no es esa, exactamente, pero bueno. Pero bueno, volvamos al debate. La idea es que básicamente también, y me parece que lo que tú apuntabas, que no hubo un debate, sino realmente fueron prácticamente 2 mítines separados, cada uno, o sea, podía haber sido ahí como uno podía haber estado en el Congreso y el otro en el Senado soltando su mítin. ¿Era el inicio de la campaña electoral, de la pre-campaña? Pues supongo que lo sería, pero si desde luego piensan que ese tipo de inicio de campaña o es el tipo de campaña que ahora necesitan, pues la verdad a mí me parece que están equivocados. Yo sí que los veo distanciados de la calle, los veo distanciados. Y por ejemplo, van a convertir las europeas, o la idea es que las europeas sean una especie de gran encuesta electoral respecto a cómo van ellos, y a mí esto tampoco me convence nada, porque en Europa nos jugamos mucho, y no es una frase. Ya hemos visto estos últimos años hasta qué punto lo de Europa nos importa, y hasta qué punto lo de Europa nos puede incluso condicionar la vida, ¿no? Entonces, ahora que lo hemos visto... Ahora que sabemos, por ejemplo, del riesgo cierto y de la preocupación cierta que hay en Europa con que la ultraderecha, la verdadera ultraderecha, xenófoba, racista, etcétera, llegue al Parlamento Europeo, que sus decisiones puedan llegar a influirnos. Es decir, ahora que existe todo eso y que lo sabemos,
no entiendo no creo que sea el momento de volver a decir, bueno, vamos a hacer una macroencuesta a ver si PP o PSOE. No. Yo creo que en realidad habría que hacer un verdadero debate sobre Europa, porque es que ya hemos visto que Europa es importante. Es decir, Europa nos ha controlado muchas de nuestras acciones y nos las ha impuesto. Pero desde mi punto de vista, en algunas cosas he equivocado. En Europa está la solución a muchos de nuestros problemas, a bastantes. Aunque ahora mismo en la Europa actual, el liderazgo, por llamarlo de alguna manera, alemán, no nos lo va a permitir. Bueno, pues todo eso son cosas muy relevantes para España. A veces más relevantes que otras que ellos que discutimos aquí, pero bueno, realmente, o sea, con dependencia del resultado de unas elecciones europeas en España, no podemos evitar que algún diputado de la extrema derecha húngara, por poner un caso, llegue al Parlamento Europeo. Es que lo que ocurra aquí no va a evitar que llegue en otro país. A ver, no se trata de que no lleguen, y además el problema es que van en coalición. El problema es que van en coalición los húngaros con los holandeses, es decir, que van en un solo partido, que es la primera vez que sucede que vayan toda la extrema derecha europea. El problema de la extrema derecha en Europa es un problema grave. En España es que siempre hemos vivido de espaldas a estos fenómenos. Es decir, lo vivimos en el siglo XX y lo vivimos ahora. Es verdad que aquí en nuestra situación no tenemos ese tipo de componente, pero que es verdad que en Europa que nos puede afectar. No, pero sí podemos compensar la Cámara, por ejemplo, si podemos ver qué es lo que vamos a votar, porque hay partidos, aquí se han desgajado partidos que tampoco sabemos luego qué van a hacer ni por dónde van a ir. Bueno, yo creo que hay que tenerlo en cuenta, pero me refiero al debate. Tú no podrás evitar que los húngaros voten a quien quieran, pero hay que debatir sobre lo que está sucediendo en Europa. Es un tema que es muy importante. Pero bueno, no tendrá algo que ver Europa, las instituciones europeas, un parlamento que no pinta prácticamente nada, una sensación de la ciudadanía con que, bueno, da igual lo que opinen los ciudadanos, porque estos viven en su mundo de cristal, en su torre de marfil en Estrasburgo y en Bruselas. Es que realmente es lógico que los ciudadanos españoles y europeos estén totalmente desencantados. Bueno, vamos a ver, yo no sé si es lógico o no es lógico. De hecho, los ciudadanos españoles eran súper europeístas no hace demasiados años. Es decir, hace demasiados años tú no encontrabas una persona en este país a la que no le preguntaras y te dijera que Europa era nuestro lugar natural y donde querían que estáramos. Entonces, bueno, el desencanto de Europa tiene mucho que ver también con el hecho de que nos hayamos desentendido de ello y hayamos dejado que la Unión Europea la lideren unas personas grises que no han tenido ningún peso durante su mandato. Por cierto, es que sabemos de la señora Ashton, por ejemplo. No sé, que es como un personaje que aparece como Willy, ¿no? Que hay que buscarlo. Entonces, eso es cierto, pero yo creo que es una obligación de los partidos y de los poderes públicos españoles el activar ese debate. Es que ahora mismo es relevante para el futuro, es muy relevante lo que suceda con Europa, es muy relevante para nosotros. Y por volver al debate, bueno, hubo más. No solo estuvieron Mariano Rajoy y Rubalcaba, que es normal que nos centremos en ellos, pero hubo más. No sé si es normal, no sé si es normal que nos centremos en ellos. A mí me parece que Izquierda Unida estuvo muy bien. De hecho, Izquierda Unida está teniendo muy buenos reflejos para acercarse algo más al sentimiento de la calle. Y en ese sentido, algunas de las sensaciones o de propuestas que quedaron después del 15M, es verdad que el único partido, digamos, parlamentario que ha bajado a recoger algo de eso, del espíritu de la calle, ha sido Izquierda Unida, y le está yendo bien. Y le está yendo bien también con los desafectos de ese partido socialista tan domesticado. Es decir, mucha gente que piensa que el Partido Socialista su solución la tiene por la izquierda, pero esa banda se la está comiendo hace tiempo Izquierda Unida. Entonces, es así, estuvo bien. Luego es verdad que hay otros problemas que se los tuvieron que poner sobre la mesa pues algunos partidos, como por ejemplo el tema del País Vasco tuvo que sacarlo prácticamente el PNV, porque Rajoy tampoco lo tocó en su discurso inicial. O sea, perdona, ¿tú crees realmente que el gobierno tiene que hacer ahora concesiones a ETA porque pusiera un rifle, yo no he dicho una pistola y dos? No, es que es lo que le propuso el PNV. Yo te pregunto, yo he dicho que es un tema que existe. ¿Tú crees he dicho que es un tema que existe? ¿Pero tú compartes la opinión del PNV de que tiene que hacer concesiones porque pusieran 4 armas, las guardan en una caja y se las llevaran? Pero yo no comparto la postura del PNV, pero tampoco comparto la del Partido Popular. No comparto ninguna de las dos posturas. O sea, además ambos hablan en términos de guerra. Y si hay algo que aprendimos con respecto a ETA hace mucho tiempo, es que es una banda criminal y que aquí no ha habido una guerra. Pero es que cuando el Partido Popular habla de vencedores y vencidos, también está hablando de una guerra, porque a los criminales no se les vence.
A los criminales se les reduce, pero no se les vence. Entonces, nadie habla de vencedores y vencidos cuando estamos hablando de narcotráfico. Quiero decir que ya ellos están utilizando, de hecho, una terminología que también es un poco bélica, que no me gusta nada. Y el PNV pues empeña en los procesos de paz y estas cosas, que tampoco yo creo que lo haya. Lo que sí creo es que hay una sociedad... O sea, yo hace 2 años que sé que ETA ha dicho que no va a matar y no va a matar. Yo lo creo desde el momento 1 y estoy absolutamente convencida de que no va a volver a matar. Pero también es cierto que hay una sociedad vasca que está herida. La sociedad vasca es una sociedad dividida, dolida, desgarrada, porque lo ha estado durante muchos años, y esa sociedad hay que cicatrizarla, eso es verdad, pero yo eso no le llamaría proceso de paz, pues a lo mejor le llamaría proceso de cicatrización, de normalización social, de que vuelvan a ser una sociedad sana, porque han llegado a ser una sociedad enferma. Entonces es verdad que ese camino hay que hacerlo, ¿no? Y con respecto a qué hacer con ETA, yo es que también lo tengo bastante claro, y tampoco es ni una cosa ni la otra. O sea, por eso digo que a lo mejor hablando de las posturas... ¿Qué? Vamos a ver, es evidente que para que la banda criminal termine, ha de pasar por la Audiencia Nacional. Es decir, yo no creo en ninguna en ningún final que no tenga pues un paso legal. Es verdad que si, por ejemplo, las personas que están huidas, que no tienen delitos de sangre, se presentaran voluntariamente a la Audiencia Nacional, pues habría que aplicarles unos atenuantes, unos eximientes por colaboración con la justicia, etcétera, etcétera, que mejorarían bastante su horizonte penal. Es verdad que hay algunas personas que tienen crímenes de sangre que probablemente entregándose también lo pudieran mejorar, pero que, pues oye, tendrán que ingresar en prisión. Pero hay otras cosas, por ejemplo, en las que no estoy tan de acuerdo, porque, por ejemplo, la dispersión no es una pena. La dispersión no tiene nada que ver con el cumplimiento de las penas. La dispersión es una decisión política, administrativa, que se tomó en su día porque se estimaba que el tenerlos concentrados perjudicaba la lucha antiterrorista, pero que en cualquier momento dado se puede deshacer. Y eso no significa que no se vayan a cumplir ni íntegramente las penas, ni que se vaya a saltar uno la ley, porque eso no tiene nada que ver con la ley. Entonces, bueno, en un momento dado, a lo mejor ese paso sí hay que pensarlo, porque es un paso administrativo, no tiene nada que ver. Por eso digo que, bueno, que pero de cara, por ejemplo, a la cicatrización, tampoco es bueno para que cicatrice esa sociedad este discurso del Partido Popular o de parte del Partido Popular, por el cual resulta que se confunde terrorismo con independentismo. Llevamos, creo que son 30 y tantos años diciendo no se puede matar para conseguir la independencia. Pero es que pedir la independencia es una petición política que se puede hacer. Es decir, dentro de un país democrático entra perfectamente el decir a mí me gustaría ser republicano, a mí me gustaría ser independiente. Se puede decir, lo que no se puede es matar para eso. Bien, entonces lo que no podemos hacer ahora es criminalizar cualquier idea independentista que se vaya a producir, porque es verdad que en la sociedad vasca hay un sector independentista que va a seguir siéndolo, y por lo tanto no podemos estar diciendo que son ETA y que son criminales durante toda la vida. Es decir, los que vayan a hacer política para reclamar la independencia, pues nos gustarán o no nos gustarán. ¿Les votaremos o no los votaremos? Preferiremos que saquen mucho o poco, pero no podemos estar estigmatizándolos siempre, porque eso tampoco es a normalizar la situación. Bueno, quería rebajar un poco el tono, y entonces, bueno, también te quería preguntar, ¿ha habido algún tema que tú hayas echado en falta en la Cámara Baja estos 2 días? O sea, sí, en el debate. ¿Algún tema que yo haya echado en falta? Hombre, yo creo que luego los fueron sacando, porque es que es evidente que al final hay un tema de todos estos proyectos de segunda parte de la legislatura, que en realidad son proyectos que van a restringir derechos y libertades, y esto ya no lo decimos, como diría el ministro, 4 tertulianos locos de izquierda radical. No, esto ya lo dicen los informes que están haciendo, pues desde las fiscalías hasta el Consejo General del Poder Judicial. Hay muchos proyectos de ley que son proyectos muy queridos del gobierno, que hay graves dudas sobre su constitucionalidad. Hay algunos de los cuales no se debatió demasiado en el debate del Estado de la Nación, entre otras cosas porque tampoco le interesaba a Rajoy. Es decir, el debate del aborto es un patatal en el que se han metido, yo creo que muy equivocadamente, del que no van a sacar gran rédito político, pero sí van a sacar problemas, y yo no creo que eso estuviera suficientemente presente. Por ejemplo, yo soy mujer, a mí me parece que eso es un tema muy importante para muchas mujeres de este país y para muchos hombres que nos acompañan en eso, y sin embargo pues no hubo prácticamente debate respecto a ese tema, ¿no? Tampoco quizá respecto al de la inmigración y a lo que ha sucedido en Ceuta y a cómo afrontar eso. Es decir, algunas cosas que han sucedido que es verdad que yo entiendo que el Partido Popular no tenía muchas ganas de tocar, ¿no? Bueno, pues ya dejamos el debate y
La anécdota política mediática de estos días, al margen del debate, ha sido la pillada de Revilla mirando el trasero de una señorita en plena sesión parlamentaria, la Asamblea de Cantabria. ¿Qué opinión te merece esto? Bueno, la verdad es que yo no soy mucho de rasgarme las vestiduras con tonterías, la verdad. Mira, al menos no era un iPad de los que le había regalado al Congreso, porque es que hemos visto a los señores con el iPad del Congreso, pues desde las señoras comprando lencería, que las hemos visto en el iPad, hasta los señores viendo también páginas porno en el iPad. Y era un iPad pagado por los contribuyentes. Por lo menos supongo que el interview o se lo habían regalado o se lo había comprado el señor Revilla. Bueno, me gustaría más que estuvieran atentos a los debates, ¿vale? O sea, lo de que fuera una señorita o en vez de una señorita hubiera estado leyendo un artículo sobre, me da igual, sobre viajes al extranjero, a mí eso no me parece... Es decir, yo no tengo ese componente moral de decir me parece muy mal porque estaba viendo una chica desnuda, pues no sé, me puede parecer mal por el hecho de que no estaba prestando atención, pero el hecho de lo que estuviera mirando me preocupa menos. Hace unos años, un episodio parecido en la Asamblea de Madrid acabó con la carrera política de varios miembros del Partido Popular que estaban mirando un PowerPoint de señoritas desnudas en pleno debate. Y ahí se montó un escándalo y ahí se les señaló que era inmoral y acabó con su carrera política. A lo mejor para los señores del Partido Popular mirar señoritas desnudas es más grave que hacer otra cosa como crucigramas. Quien pidió su cabeza no fue el Partido Popular, quien pidió su cabeza fueron los medios de izquierdas y el PSOE. Es que yo no tengo nada que ver con una doble moral. Es que yo no tengo nada que ver con el PSOE, ¿entiendes? O sea, es que yo te estoy diciendo cuál es mi planteamiento. Me parece que debían estar prestando atención a lo que hacen, y que en todo caso en lo que se distraigan me resulta un poco irrelevante. Es decir, a mí que se miren señoritas o como si un día aparece una parlamentaria mirando a un señor desnudo, pues no me parecerá importante que sea un señor desnudo, me parecerá que no está prestando atención, ¿sabes? Sí, en cualquier caso, el sueldo de ese tiempo que él dedica a mirar eso, o según dice él, a leer un reportaje sobre Blesa, no sabemos si se escondía el señor Blesa entre las nalgas de las damas, ese tiempo... Es que ese reportaje estaba en esa revista. Sí, pero claro. Bueno, lo que estaba viendo era las fotos que estaba viendo. En cualquier caso, ese tiempo dedicado a lo que dedicada, se le paga con el sueldo, con los impuestos españoles, ¿no? Es que además las señoritas del interview son casi ya como un TVO, quiero decir, en el nivel que estamos ya, no sé, en la transición a lo mejor podía... No, pero me refiero que en cualquier caso estuviera viendo eso o haciendo un sudoku, ese tiempo se le está pagando con los impuestos de unos ciudadanos. Sí, claro, como el tiempo de los señores diputados del Congreso, que no sé, que quedan con periodistas para desayunar y justamente les avisan por teléfono cuando han de entrar a votar. Oye, que es que esto yo lo he vivido en persona. Entonces, bueno, pues eso mismo, ese tiempo también deberían estar escuchando. Cuando hablaron los partidos minoritarios en el Congreso no había ni Dios ahí escuchándoles, como pasa siempre. ¿Y dónde estaban? También aparte su sueldo. En fin. Y no es que para mí, o sea, es decir, que para mí Revilla es un personaje que tiene mucho tirón popular, me parece bastante populista, no es que a mí me parece sea especialmente santo de mi devoción, no le voto, en fin, estas cosas, ¿no? Pero, oye, es que tampoco las cosas cuando tienen chicha, y cuando no tienen tanta sustancia, pues no la tienen. Bueno, mira, vamos a pasar un poquito, si no te importa, a hablar un poco de tu trayectoria y tu presencia en los medios. Tú realmente la popularidad la alcanzas allá en el 2008, cuando eres despedida como de tu puesto, sales de tu puesto de directora de comunicación del Tribunal Superior de Justicia de Madrid y empiezas a aparecer en las tertulias televisivas. ¿Cómo es este salto a los platos? ¿Cómo lo viviste? Bueno, no fui despedida, me cesaron como represalia y bueno, no, yo empecé a hacer radio. Antes de volver a la tele empecé a hacer radio. Empecé en Julia en la Onda. Y bueno, luego es verdad que empecé a hacer televisión a raíz de estar en la radio. Pasó tiempo antes de que hiciera televisión, no sé, un año y pico así, bueno, que estuve haciendo radio. ¿Que cómo lo viví? Bueno, no sé, yo cogí mi primer micrófono con 18 años y estuve en la radio durante décadas, vamos, o sea, no me pues lo viví con normalidad, es mi trabajo, ¿no? No sé. Y bueno, uno de los motivos por lo que eres cesada es que hay miembros del Consejo General del Poder Judicial, pues ahí está Enrique López, Requero y Adolfo Prego, que piden tu cese, porque con el argumento de que una directora de comunicación debe llevarse bien con los medios y que tus relaciones con la COPE y con el mundo pues no eran buenas por motivos, pues hombre, por Gómez Bermúdez, por cómo trataban a Gómez Bermúdez.
¿Esto qué recuerda de aquella polémica? Vamos, ni siquiera se planteó, ni siquiera ellos lo plantearon así. Pero vamos, respecto a eso, lo que yo tengo que decir es que yo fui cesada por instrucciones políticas que recibieron los vocales, y esto no es algo que yo sospeche, sino es algo que me ha sido confesado a posteriori, además, o ratificado, porque yo en aquel entonces ya lo sabía. Porque hay una fuerte presión política de grupos que no pueden, de alguna manera, purgar a mi entonces marido, y entonces deciden darme la patada en mi culo. O sea, así de claro, como se dice naturalmente. Es decir, a mí me cesaron como represalia, y no por nada de mi trabajo, puesto que incluso posteriormente al cese recibí, vamos, los tengo en casa, cientos de correos de periodistas agradeciéndome mi trabajo y diciéndome lo contentos que estaban conmigo la dirección de comunicación del TSJ. Es decir, no tiene nada que ver con mi desempeño profesional. Yo soy una persona que está especializada en esos temas. No solamente desempeñé muy bien mi cargo, sino que además lo puse en marcha. Yo puse en marcha la dirección de comunicación del Tribunal Superior de Justicia. Mi propio jefe directo, que era el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, pidió al Consejo General del Poder Judicial que no se me cesara, y no fue escuchado. Entre los que te agradecieron tu trabajo estaban los profesionales y quienes llevan tema de tribunales de la COPE y El Mundo, que son los medios señalados como que tenías mala relación con ellos. ¿Realmente? Nunca se señaló que yo tuviera mala relación con los medios. Esto tú lo acabas de sacar. Es decir, la COPE y El Mundo lo que tenían era una teoría de la conspiración respecto al OCM. ¿Cómo era tu relación con ellos? En el que no les gustó. ¿Mi relación con ellos? ¿Con los que hacían tribunales? Pues perfecta. Y con la dirección de los medios. O sea, realmente, ¿alguien podría decir es que realmente la relación era mala de una directora de comunicación con dos medios de comunicación importantes? Pues no. Yo no tenía ninguna mala relación con ellos, vamos, desde luego con los que lo hacían, y desde luego ni siquiera con los responsables de los medios, con los que yo me veía, es decir. Es que bueno, eso jamás se dijo, jamás, en aquel momento, que fuera por mi mala relación con los medios. Jamás. Lo que se dijo en aquel momento es que era porque yo había escrito un libro y que como directora de comunicación no podía escribir un libro como el que había escrito. Pero jamás se habló de mi mala relación con la COPE y con El Mundo. Nunca. Bueno, ahí va a entrar el libro. El juez de Ibar en concreto criticó que tú quisieras rentabilizar el 11M, más o menos, fue lo que te digo, con un libro Loa que consideran algunos hacia tu entonces marido. Había pasado, ¿cuánto? Un mes desde la sentencia del 11M, ¿puede ser? Y el juez Guevara, pues, también envió un informe por escrito por el mismo asunto. ¿En qué quedó todo aquello? ¿Qué pasó? Vamos a ver, el juez de Ibar, no sé qué es lo que diría o a qué declaraciones te refieres, porque yo no las conozco, pero el juez de Ibar, al que yo conozco personalmente mucho, jamás me dijo eso en persona. Jamás. Nunca. Es decir, es más, me respaldó. Nunca me dijo nada al respecto de ese tema, con lo cual no es cierto. Cualquier persona dentro del mundo jurídico sabía que todo lo que se dijo del libro era absolutamente mentira. El libro era absolutamente lícito. No había en el libro nada que no se pudiera contar. Y eso no lo digo yo, lo dice el Consejo General del Poder Judicial en un informe, lo dijo la Fiscalía del Tribunal Supremo informando sobre una querella que se presentó, lo dijo el Tribunal Supremo cuando archivó la querella, y lo dijo después el Tribunal Supremo cuando no solamente me dio la razón en una demanda que me había puesto uno de los abogados del 11M, sino que además le puso las costas a él. Es decir, todos los procedimientos que se iniciaron por vía judicial para intentar perjudicarme, todos fueron resueltos a mi favor. Pero esto no se ha dicho, claro, porque esto ya a quien quería darle... No, yo sí lo he leído. Quiero decir que los medios, sí, pero hubo muchos medios que tenían mucho interés en decir que se me cesó, pero luego no tuvieron ningún interés en decir que era absolutamente incierto que en el libro haya nada que no se pueda contar. En el libro no hay nada que no se pueda contar. Los juicios son públicos, no hay nada de instrucción que se cuente ahí. Nada. Es decir, concédaseme por lo menos a mí y a mi entonces marido el no ser bobos y el saber absolutamente y tener absolutamente claro qué es lo que se puede lícitamente y legalmente contar y lo que no se puede contar. Por lo tanto, no había absolutamente nada en el libro que no se pudiera contar. Nada. Y el dato no lo conozco. Ya es una acusación muy grave el decir que tú haces actos contra derecho y además habiendo trabajado en una institución judicial de esa importancia. ¿Quién dice que hago actos contra derecho? No, cuando dicen que tú contabas cosas que no se podían contar. Sí, pero es que es mentira. Claro, no, pero justo... No, espera, que a ti se te ha acusado de esto. Sí. Te estoy diciendo. No estoy diciendo que sea así, digo que se te ha acusado. Tú, y no es el dato, tú te has planteado o lo has hecho llevar ante los tribunales a quien te ha acusado de cometer actos contrarios al derecho o no has preferido actuar contra quien te ha acusado injustamente. Bueno, en realidad ellos se ocuparon de acusarme a mí y ya me dieron la razón a mí los tribunales. Y si te refieres a demandas civiles, bueno, hay algunas cosas que todavía no han prescrito, así que las cosas hasta que no prescriben uno siempre tiene tiempo para pensárselas. O sea, está abierto a que... Oye, todo está siempre abierto. Es decir, hasta que las cosas no prescriben, están siempre abiertas. Y bueno, ya quería terminar con otro tema distinto que es Hermann Tertsch.
Tú tienes una Eso es guerra, un tema. tienes una guerra abierta con No, él bastante ¿qué fuerte. ¿Qué más quisiera él? No tengo ninguna guerra con él. Hombre, Me resulta absolutamente indiferente. os habéis cruzado frases muy duras. No, yo no me he cruzado con él. A mí es que me dio un poco la risa el otro día. Y metí un poco el dedo en el ojo, pero no, yo no, de verdad. No, es que no me interesa nada ese señor. No tengo... ¿No es posible que firméis la paz? ¿Pero qué paz? Si no, yo no tengo ninguna guerra con él. Bueno, pues nada, Elisa. Pues ya que, Me resulta indiferente, ya te digo, totalmente que no indiferente. quieres hablar del tema, pues nada. Que no es que no quiera hablar, es que me resulta indiferente. Es decir, es que es un señor... Vamos a ver, mira, para que alguien tenga una guerra contigo o para que alguien te moleste, tiene que tener la capacidad de hacerlo. Es que Germán no tiene la capacidad de hacerlo. Es decir, simplemente es una persona muy mal educada. Y yo, significativamente, y además, porque mi carácter es así, a la vista de que en reiteradas ocasiones me he insultado en Twitter, incluso no poniendo mi @elisabeni para que yo no me entere, o sea, poniendo solamente el nombre, pues un par de veces en los pasillos, una vez de Telecinco, creo, y otra vez tal, pues me he plantado frente a él, le he mirado hacia abajo, porque es bastante más bajito que yo, y le he preguntado: Germán, ¿me vas a insultar ahora a la cara o solo lo haces a mis espaldas? A lo que no me ha contestado. Bueno, yo es que soy así, es decir, si yo no voy a entrar en que me insulte, no, a mí lo que me parece, mira, me parece fatal desde el punto de vista de compañeros, de profesión. Es decir, hay muchísimos tertulianos que, oye, pues opinamos cosas absolutamente diferentes. Normalmente, pues luego cuando salimos del plató nos damos la mano, nos decimos adiós y nos saludamos como personas civilizadas. Hay algunos que no. Entonces, bueno, esto es lo único que yo le reprocho a esta persona. Nada más. Me parece que profesionalmente no se funciona así. O sea, profesionalmente la gente se dice: hola, adiós, hasta la próxima vez, hola, y se da uno la mano. Es decir, pero bueno, pues yo entiendo así la profesión. Para mí mis opiniones, o sea, mis opiniones profesionales no, y las de los demás no empecen en el trato personal. Es decir, yo tengo relaciones muy fluidas con gente que opina cosas absolutamente contrarias a mí y me parece que es lo normal, ¿no? Sin embargo, en este país, como te decía antes, funciona mucho lo de hacer trincheras. Bueno, pues nada, Elisa, con esto ya terminamos y nada, te agradecemos muchísimo que hayas venido a Periodista Digital a hablar, pues al final, de la actualidad, de la situación social y política del país, de tu trayectoria y hasta de polémicas con otros periodistas. Muchísimas gracias. A vosotros por invitarme.